Ahora vamos a ver la respuesta en frecuencia, ganancia versus frecuencia de un filtro activo Butterworth de 60 decibeles. Está hecho a dos etapas, una de 40 decibeles y una de 20 decibeles por década. Entonces sería un total de 60 decibeles por década. Vamos a hacer el barrido y vamos a determinar la frecuencia de corte y vamos a determinar la caída, que efectivamente sean los 60 decibeles por década. Entonces va a ser un procedimiento bastante rápido, parecido a los que vimos con los filtro K constante, pero en esta ocasión con el filtro activo. Para esto utilicé, como mencioné, dos etapas, una con un LM301, dos amplificadores operacionales con LM301, con una fuente bipolar, más o menos 15, que ya la tengo programada aquí en mi fuente. Entonces, esto se enciende por turnos. Esto quiere decir que primero se debe de polarizar el op-amp y posteriormente ya le puedo dar una entrada. Nunca debemos de darle entrada una señal de entrada en el op-amp antes de polarizar, porque puede dañar el dispositivo. Entonces voy aquí a polarizar. Ya encendí, tengo más o menos 15, pues, voltaje más 15, menos 15 volts, y a tierra ya está todo conectado. Entrada, que es el canal de salida o generador de barrido del analizador de espectro, y a la salida de mi filtro conectado a la entrada del mismo analizador de espectro. Presión A, antes de encender la fuente, debo de establecer el spam. Para esto me voy a frecuencia y presiono frecuencia final. Le voy a dar, está bien 200 kilos en este caso, 200 kilohertz. Ya tengo ahí establecido mi spam. Y de frecuencia inicial le voy a dar 5 kilohertz, nada más para recortar un pedacito de la señal. Ahora sí, enciendo mi barrido y ahí tengo mi respuesta de mi filtro. Lo que voy a hacer es establecer también un offset. Ahí voy a mover la amplitud, el nivel de referencia, un poco a 20 decibeles. Creo que con eso será suficiente, o tal vez me pasé demasiado, 10. Creo que con 10 es más que suficiente. Ahí se ve la respuesta de mi filtro, paso bajas. Ahora me voy a marcadores, porque voy a determinar la frecuencia de corte normal, y muevo mi marcador, mi rombo, hasta la parte superior. Ahí presiono delta y me muevo a menos 3 decibeles, ya que la respuesta de mi filtro Butterworth pues es la forma que adquiere. Me muevo a menos 3 decibeles. Ahí está, presiono otra vez normal y ahí está mi frecuencia de corte, que me marca 11 kHz. Fue diseñado a 10 kHz, pero bueno, 1 kHz pues no es demasiado. Me parece que está bien. ¿Por qué no da exacto? Bueno, pues porque tenemos impedancias en la entrada, que serían mis caimanes, ¿sí? Todo eso afecta. También, por ejemplo, los valores de resistencia no son los exactos. Puse unos valores comerciales. También los capacitores no tienen una tolerancia, y por lo tanto se va a desplazar mi frecuencia de corte, pero para el propósito pues me parece que fue una frecuencia de corte bastante cercana a los 10 kHz. Ahora voy a determinar la caída. ¿Por qué voy a determinar la caída? Porque se supone que es un diseño en el cual tengo dos etapas. La primera etapa es de 40 decibeles por década, es la primera etapa, es un filtro de segundo orden, y luego la siguiente etapa es un filtro de 20 decibeles por década, o sea, de primer orden. Entonces es por eso que cae demasiado, como estamos observando en la gráfica. Vamos a determinar la caída y debe de dar 60 decibeles por década. Entonces cambio el marcador normal, me voy a ir hasta la frecuencia de corte, ahí donde están 11 kHz, y me voy a mover a la siguiente década después de presionar delta. No miento, la siguiente década si estoy a 11 kHz, la siguiente década serían 110. Voy a mover a 110 primero, ahí aproximadamente, 110.
Ahí está. Ahora sí presiono delta, aunque me vaya a dar negativo, me voy a mover hasta la frecuencia de corte de mi filtro. Ahí. Y me va a marcar la caída. Aunque me dé en positivo no pasa nada. 54 decibeles por década. O sea, es bastante bueno el filtro. Prácticamente me da los 60 decibeles por década. Y estoy perdiendo 10, pero está bastante bien. Vamos a probar, por ejemplo. Ahora voy a cancelar el barrido por un momento para poder cambiar a la primera etapa, por ejemplo, para que nada más se vea la respuesta de cuando es a 40 decibeles. La que acabamos de ver es de 60 decibeles, es muy pronunciada, pero vamos a ver la de 40, con una sola etapa. Enciendo el barrido nuevamente y ahí tenemos. ¿Sí? Ya no está pronunciada la caída de mi filtro. Pero la frecuencia de corte pues se encuentra más o menos en el mismo lugar. Voy a apagar el segundo marcador, los voy a apagar, segundo apagado, primero apagado, ahí está, ahora sí, enciendo, me voy hasta la parte de arriba, presiono delta y lo muevo a menos 3 decibeles, que es donde se encuentra la frecuencia de corte, que debe ser igual más o menos por ahí. Ahí quedó, creo que me di mal ahora otra vez. Ya está arriba, delta, menos 3, ¿qué me pasa? Ahí está más o menos. Ahí, ahorita me marca 13 kHz. Bueno, se movió un poco. Ahora voy a medir la caída de mi filtro. Otra vez, me voy a marcador 2, lo enciendo y si estaba en 13, pues me voy a 130. Ahí está más o menos, 130, que es la siguiente década, delta, y me muevo hacia mi frecuencia de corte, que es de donde comencé a medir, y ahí están 40 decibeles. Se desplazó un poquito la frecuencia de corte al desacoplar la etapa, pero más o menos cercano a mis 10 kHz, y mi caída es de 40 decibeles por década, menos 40 decibeles, aunque de positivo es menos 40, ya que es de aquí a acá y yo medí de derecha a izquierda pues para poder acotar, pero son menos 40 decibeles por década. Listo. Vamos a ver el comportamiento de un filtro pasobanda. Dice de un filtro digital pasobanda Butterworth. Este filtro se diseñó con la configuración pasobanda angosto, que se realiza con 2 capacitores y que se hace en una sola etapa, pero para el filtro supresor de banda se agrega una etapa con un circuito inversor para restar la señal que proviene del pasobanda con todas las frecuencias que vienen del generador de señales, y al restarse obtenemos el efecto o la supresión de banda, que es el filtro supresor de banda. En realidad pues, se hace con 2 filtros. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues polarizar nuestro circuito. Ese es el primer paso fundamental, más o menos 15, y posteriormente mando la señal de salida. Se configuró con una frecuencia de 100 Hz inicial, con 2 volts pico, offset de 0. Okay. Entonces vamos a ir haciendo por décadas. Se obtiene del filtro pasobanda que se hizo anteriormente y que la frecuencia de resonancia pues está cerca de los 10 kHz. Ahora vamos por décadas. Empezamos en 100 Hz, ya le damos salida. Se ve en el escopio claramente que sí está dejando pasar la señal a frecuencias bajas, como debe de ser, pero tenemos un desfasamiento. Ese será medido posteriormente. Bueno, entonces tengo 100 Hz, la siguiente década es 1 kHz, la siguiente década serán 10 kHz. Ahí vemos que hay una supresión de la frecuencia, aunque se alcanza a percibir todavía, y luego pasamos 100 kHz, ahí vuelve a crecer. Entonces sí estamos teniendo un efecto de supresión. Ahora, ya que sabemos que la frecuencia de supresión está cerca de la frecuencia de resonancia está cerca de los 10 kHz, bueno,
vamos a hacer un barrido de 1 kHz en 1 kHz para ver el comportamiento. Entonces aquí sería 1 kHz, vemos que ahí está nuestra señal y ya podemos ir cambiando de una por una, 2, 3, 4 kHz, e ir anotando los niveles de tensión de entrada y de salida que vamos viendo en nuestro osciloscopio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí tenemos. A diferencia del filtro paso banda, este filtro observamos que, por ejemplo, a 10 kHz, que es donde mostró la mayor atenuación, no suprime por completo la señal. Esto significa que el nivel de atenuación en decibeles no es lo suficiente para suprimir nuestra señal. De hecho, en teoría, la teoría dice que lo máximo que pueden alcanzar, que se alcanza es de 10 decibeles, aunque si se ajusta correctamente el potenciómetro a la entrada de nuestra configuración, la resistencia RR, según el diseño, pues se puede alcanzar según la simulación que llegamos a hacer hasta 40 decibeles. Pero eso es muy difícil, ya que necesitan ser iguales la resistencia de las dos resistencias pares que hay en el diseño, y en el caso del restador pues también deben de ser todas las resistencias de 10 kHz de manera exacta, y los niveles de tolerancia, aunque sea el 1%, pues no nos lo permite. Entonces es realmente difícil alcanzar una atenuación mayor, pero con ayuda de la entrada en el potenciómetro pues podemos obtener una un poquito mejor. Aquí como ejemplo voy a tratar de ajustar esa resistencia R de mi diseño, a ver, para que se observe cómo se puede ajustar un poquito y cambiar la atenuación, aunque no se va a lograr gran cosa. Ahí, por ejemplo, ahí obtuve una mejor atenuación, y sería cuestión de ver cuántos decibeles son. Entonces tengo 2 volts a la entrada y 300 milivolts a la salida. Haciendo nuestra relación de logaritmos obtenemos cuántos decibeles alcanzó a atenuar nuestro filtro. Es todo, muchas gracias. Listo. Práctica 5, filtros digitales. Hola a todos, soy el profesor Carlos. Vamos a ver el comportamiento de un filtro paso bajas diseñado a una frecuencia de 100 kHz, configuración Butterworth de 60 decibeles por década, que fue diseñado a 2 etapas, una de 40 decibeles, menos 40 decibeles, y una de menos 20 decibeles. Ahora vamos a hacer el barrido automático utilizando el analizador de espectro. Para esto el analizador de espectro fue ajustado inicialmente. Presiono Reset para dejar los parámetros iniciales por default. Luego encendemos o polarizamos nuestro op-amp, muy importante. Ajustamos la frecuencia final, vamos a poner a 500 kHz y encendemos el barrido presionando Source y Amplitude a On. Listo, ahí tenemos el filtro paso abajo. Se observa que al inicio de nuestra curva característica pues falta un poco de información, así que vamos a tener que ajustar el nivel de referencia presionando Amplitude y corrigiendo a menos 10 decibeles o menos 20 decibeles. Yo creo que estaría bastante bien. 10 decibeles, ahí está. Ahora vamos a buscar nuestra frecuencia de corte. Presiono marcador, aparece mi marcador, me voy hasta acá. A mi nivel de referencia pues me parece 0 prácticamente, que es donde establecí mi nuevo nivel de referencia,
y me muevo a menos 3 decibeles hacia la derecha. 1, 2, 3 decibeles. Y observamos que mi frecuencia de corte está a 101.3 kHz, bastante cercana considerando pues todas las características que pudieron hacer que se nos moviera bastante más nuestra frecuencia de corte, como por ejemplo las resistencias o los capacitores. Todos los elementos que utilice pues son de tolerancia de más o menos 10%, así que considero que es un buen filtro. Ahora vamos a ver si efectivamente se comporta como un filtro de menos 60 decibeles por década. Para esto yo voy a encender un segundo marcador, presiono normal y me muevo a donde está mi primer marcador, un parejo. La siguiente década pues serían un mega, por lo tanto tendría que expandir tendría que ampliar mi spam. Vamos a ampliar. Voy a presionar frecuencia final a 120, voy a poner 120 kHz, no sería 1.2 mega, debía haber puesto 1200. Bueno, voy a corregir eso con estas flechitas. Sería 1.2 megahertz. Ahí tengo. Bueno, marcador, busco el marcador 1. Marcador 1. Ahí apreté de más. 0 decibeles. Menos 3 decibeles aproximadamente. Marcador 2. Normal. Buen parejo. Presiono delta y me muevo. Aquí me equivoqué. Luego vas a tener que corregir eso, Cari, porque me equivoqué. ¿Desde dónde? Desde mi emparejo. Okay. Entonces voy a volver a repetir. Entonces, muevo mi segundo marcador a la siguiente década, que sería 1 mega. 6, 7, 8, 9, 1 mega. Ahí 1 megahertz. Y presiono delta. Y ahora sí me emparejo al primer marcador. ¿Sí? Observamos que tengo 58 decibeles, casi los 60. En realidad es menos 60 decibeles, ya que es caída. Y además tomé el marcador inicial desde la derecha hacia la izquierda. Entonces por eso me da de esta manera positivo, pero es negativo. Menos 58 decibeles efectivamente pues son los de 60 decibeles de diseño. Muchas gracias. Listo. Práctica 5 filtros digitales. Hola a todos, soy el profesor Carlos. Vamos a caracterizar un filtro digital paso bajas, configuración Butterworth, de 2 etapas, una de menos 40 decibeles y una de menos 20 decibeles, que suman los menos 60 decibeles. Para esto vamos a hacer un barrido manual, similar a los que hemos hecho anteriormente. Este diseño pues es a frecuencia de corte de 100 kHz, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta con el generador de señales y el osciloscopio para un barrido manual. Vamos a utilizar el barrido por décadas y ver en dónde obtenemos el mejor comportamiento pues para irlo seccionando y hacer una curva más suave. Entonces comenzamos con una señal senoidal con una frecuencia de 100 Hz, una amplitud de 2 volts pico pico, offset 0, y vamos a cambiar nuestra frecuencia primero vamos a encender nuestra fuente para polarizar nuestro PAM a menos 15 y menos 15, perfecto. Y posteriormente le damos salida al generador de señales. Vemos que efectivamente están pasando las frecuencias bajas y sabemos que aproximadamente a los 100 kHz pues vamos a tener nuestra atenuación, pero vamos a irle dando por décadas. Entonces 100 Hz tenemos aquí ya programados voltaje pico pico,
1 y voltaje pico pico 2 que corresponde a entrada y salida. 2 y 2 volts. Bueno, ahora sigue 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Efectivamente ya vemos una atenuación, muy probablemente va a corresponder a menos 3 decibeles, y posteriormente 1 MHz. Efectivamente hay una atenuación muy grande y prácticamente ya no se puede medir, así que observamos que nuestro comportamiento empieza pues antes de los 100 kHz. Voy a poner 70 kHz y ahora sí le voy a ir dando de 10 en 10 para poder suavizar mi curva, que es esta parte que me interesa. Aquí todavía tengo 2 volts a la entrada y 2 volts a la salida, así que voy 80, ahí ya vemos una muy pequeñísima atenuación, 90, 100, 110, 120, 30, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Con eso perfectamente, tomando todos esos valores, puedo suavizar mi curva característica para poder tener una mucho mejor gráfica, ganancia versus frecuencia. Es todo, gracias.